Para mí es un honor presentarles al doctor Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Don Álvaro Ramos viene a hablarnos un poquitito sobre la situación que está enfrentando la Caja. Esto es un lujo contar con la presencia de él. Él ha estado dando varias charlas a lo largo del país, en algunos hospitales, sobre lo que nuestra institución está pasando. Posteriormente estaríamos con Oscar Ramírez sobre el transitorio. Para mí es un honor contar con su presencia. Bienvenido, don Álvaro. Muy amable. Bueno, como les comentaba, no necesito tanto tiempo, más bien la mayor parte espero podría ser para preguntas, pero a grandes rasgos, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cuáles son los retos de la caja? A mí siempre me gusta hacer hincapié de hacer una diferencia entre la caja o las cajas, ¿verdad? En plural. Y un poco las grandes líneas son, creo que para todos los que trabajan en la caja o que han participado alguna vez en la caja, es bastante intuitiva la separación entre pensiones y salud. Bueno, porque claramente tenemos un fondo llamado IVM y un fondo llamado SEM, pero a mí me gusta hacer la salvedad adicional que dentro de salud tenés el seguro financiero de salud y la provisión de servicios de salud. Y esta distinción se vuelve especialmente importante porque en muchos otros países pueden tener un seguro, digamos, universal público y no necesariamente la provisión es pública. Otros sí lo tienen todo integrado. Entonces, digamos, este diseño institucional que tenemos nosotros no es tan común, donde tenés estos tres grandes rubros de lo que en Costa Rica llamamos la seguridad social. En la OIT tienden a decirle más protección social, tres grandes rubros de protección social metidos en una sola institución. De hecho, si nos queremos poner muy específicos, un comentario tal vez un poco diferente a lo que usualmente hago. Incluso el seguro de pensiones, por ejemplo, mezcla tres seguros diferentes. No por nada es IVM, ¿verdad? Invalidez, vejez y muerte. Hay países que los separan. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a que el seguro de muerte, que en verdad se tendría que entender como una pensión de orfandad o pensión de viudez, hay países que ni siquiera lo tienen, ¿verdad? O que lo que tienen es una asistencia social que se le da al huérfano o a la viuda, pero que está completamente separada de la pensión del beneficiario original. Entonces, solo como para ilustrar que en realidad nosotros tenemos una arquitectura institucional bastante particular en Costa Rica. Y entonces lo que me interesa destacar aquí es que mucho de la discusión de los retos de la caja a veces se está mezclando estas tres estructuras. Particularmente me gusta enfatizar que lo que el Estado le debe a la caja está muy vinculado a la provisión de servicios de salud. También hay una parte de la deuda que es en el seguro de salud y en el seguro de pensiones, pero una parte enorme es que nosotros en Costa Rica hemos mezclado la atención a los asegurados por el seguro social con la atención a los no asegurados, ¿verdad? Y esto es especialmente evidente en el caso de los menores de edad, que en Costa Rica por Código de Niñez y Adolescencia tienen acceso a la salud universal. Digamos, está contemplado legalmente que todo menor de edad tiene derecho a la salud. Y en muchos otros países, cuando tenés ese tipo de normativa, se divide simplemente. Si usted es hijo de un asegurado por el Seguro Social, pues usted va a los hospitales del Seguro Social. Si no sos hijo de un asegurado, pues entonces tenés que ir a los hospitales del Ministerio de Salud. Esto es bastante común como esquema en Sudamérica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es bastante visible que los hospitales del Ministerio de Salud típicamente disponen de mucho menos recursos. Mira, para decirlo muy en crudo, son los hospitales de la gente pobre. Y los hospitales de la clase media y clase media alta son más bien los del seguro social. ¿Verdad? Entonces, en esos países se genera una división bastante marcada en la calidad de acceso a la salud, según tu estrato social y tu acceso a empleo formal. En cambio, en Costa Rica decidimos que la caja iba a proveer de alguna manera un servicio único a toda la población,
pero entonces no, hasta legalmente por deber fiduciario de la Junta Directiva de la Caja, es muy delicado trasladar recursos del seguro de salud que han sido pagados por los asegurados para su propia atención, que esos seguros se utilicen para pagar la pensión de no asegurado. Por eso es que los pagos de la deuda de la caja tienen un componente legal muy fuerte, que hay un deber fiduciario de la junta directiva de cobrarle al Estado. Mire, yo he atendido a todos estos niños, he atendido a estos migrantes, he atendido, bueno, todas estas poblaciones que están contempladas en numerosas leyes y normativas, yo las atendí y usted tiene el compromiso de pagarme, porque si no, usted los hubiera tenido que atender como Estado, no yo como caja, ¿verdad? Suena raro, creo que tal vez afuera de la caja o incluso adentro de ella, a veces cuesta dimensionar cuán separadas son estas dos estructuras, porque todo parece el Estado, digamos, si se puede entender como un Estado en términos generales, pero sí existen responsabilidades fiduciarias diferenciadas, y eso es parte de el trabajo profundo de educación que hay que ir haciendo a la población, y sobre todo me gusta hacer hincapié en esto de las responsabilidades, porque yo sí considero que mucho de la fortaleza de la caja, a la cual siempre describo como una institución de primer mundo en un país que no lo es, tiene mucho que ver con su gobernanza especial, que esta autonomía constitucional del gobierno, pero además un gobierno que yo siempre le digo a la gente, yo no era un ministro, yo era un presidente ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que mi autoridad no derivaba de ser presidente ejecutivo, derivaba de ser parte de un cuerpo colegiado llamado la Junta Directiva de la Caja, que tiene una composición tripartita. El cuerpo colegiado, Junta Directiva de la Caja, sí es extraordinariamente poderoso, mucho más poderoso que cualquier ministro, pero uno como presidente ejecutivo no tiene casi ningún poder. El poder deriva más de la persuasión o la gestión que haga a nivel de junta directiva. Y ese fenómeno es muy interesante porque históricamente hemos tenido el privilegio de que los sectores de los empleadores empresarial y el sector de los trabajadores se han tomado muy en serio su participación en la junta directiva de la caja y han generado una tradición de que las decisiones de la junta directiva son muy vinculantes. Digamos, todos sabemos que existen decisiones que se tardan más, que tal vez los mandos medios de la caja no los ejecutan con la celeridad que debería ser, pero es muy diferente a decir que no es vinculante, si lo es. Y en eso yo lo considero el verdadero diálogo nacional de Costa Rica, continuo y permanente. Todas las semanas la Junta Directiva, por lo menos cuando yo estuve, y entiendo que cuando el doctor Matalla también, era común que en una semana nos reuniéramos más de 12 a 14 horas. Usualmente unas 10 horas un día y 4 horas otro día. Entonces es un diálogo real, permanente, de toma de decisiones que se convierten en vinculantes para la institución, a diferencia de muchos diálogos nacionales que pueden reunir muchísimos sectores, pero después decide un ministro. Y si no le gustó, no le interesó, se desentiende, ¿vale? Entonces ahí hay una riqueza en la gobernanza, en la vinculación con la sociedad civil, en la capacidad de escuchar las necesidades de la población, que es muchísimo más fuerte que en otros contextos. Digamos que la caja es una, está quebrada. Bueno, yo llevo un año y medio diciendo, no, no lo está, pero se pone muy interesante porque hace escasamente un mes, menos de un mes, pues resulta que la caja tuvo que reportarle a la Contraloría que tuvo un superávit extraordinario, era casi 1 billón de colones. Entonces uno se queda bastante decepcionado porque, para darles una idea de las dimensiones de este superávit, creo que todos ustedes saben que la razón oficial por la que fui destituido fue por la aprobación de un aumento salarial. El aumento salarial, para que tengan una idea, tenía un costo de 10.000 millones de colones y el superávit del 2023 fue de 1 billón. Entonces quiero que dimensionen la magnitud
de que estábamos tomando decisiones como reducir la base mínima contributiva, que costaba más o menos 18.000 millones de colones, y el aumento salarial que costaba 10.000 millones de colones. Bueno, entonces estas dos cosas, estas dos decisiones, que fueron básicamente las dos decisiones más importantes que pude tomar como presidente de la Junta Directiva, coordinándolo con la Junta, pues de ahí eran 28.000 millones anuales, que es un montón de plata, yo lo entiendo, o sea, los ojos de una persona que, no sé, recibe de salario por mes 1 millón, 1,5 millones, 28.000 millones debe sonar a una locura. Pero claro, cuando vos dimensionas el tamaño de la caja, que la caja es una institución que absorbe 12 puntos del PIB costarricense, es una institución que puede tener superávit de 1 billón de colones. Hay miles de millones de colones, ¿verdad? Entonces, esa, yo quisiera como hacer mucho hincapié en eso, de la magnitud de las decisiones de la caja, incluso cuando son grandes, palidecen a la par del tamaño de la caja y de los flujos que la caja puede tener. Ahora bien, sí hay un reto real, aunque no sea la quiebra de la caja. Ese reto real es lo que yo sintetizo como costo Baumol, ¿verdad? Esto tiene mucha terminología, a veces la gente le dice la enfermedad de costos de Baumol, pero básicamente el corazón de la idea de los costos Baumol es, y no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, perdónenme cualquier mala pronunciación, ahí está el nombre en cualquier caso. Resulta que esta enfermedad de costo viene de una idea muy simple. Usted, cuando incorpora cada vez más capital a los procesos de producción, por ejemplo, un televisor puede producir los televisores cada vez más y más barato, que es lo que ha pasado. Efectivamente, los aparatos electrónicos hoy son muchísimo más poderosos y muchísimo más baratos que hace 20 o 30 o 40 años. Pero la atención médica, la educación, tocar música, que de hecho ese era el ejemplo original de este profesor, tocar música, él decía, si usted quiere tocar las sinfonías de Beethoven, siempre va a durar lo mismo y siempre va a tener la misma cantidad de gente. Entonces, lo que él explicaba es, usted no puede ser más productivo en ciertas cosas. En medicina, para hacerlo muy obvio, usted siempre va a durar 15 minutos atendiendo a la gente, o 20 o 30, dependiendo de la especialidad, de las características de la consulta. Usted no puede bajar el tiempo de una consulta a 1 minuto o 2 minutos, eso no existe. Obviamente, si lo tecnifica mucho, lo hace mucho más sofisticado, puedes ir bajando ciertas partes del tiempo de la consulta, pero siempre vas a pegar con pared de una manera que no se pega en otras industrias, para decirlo de esa manera. La industria, la salud, al igual que la industria, la educación, como pueden ver en este gráfico, se caracteriza por tener costos intensamente personales. Son servicios que requieren el tiempo de las personas. No hay manera de evitar eso. Podés tratar de mejorarlo como en el margen, tener cada vez mejores EDUs y software, y que en vez de ustedes escribir en la, ¿cómo se llama?, en la plataforma, tal vez ustedes hablan y se graba y les queda una transcripción mediante inteligencia artificial. Todo eso lo puedes hacer, pero digamos, de repente eso nos puede servir para que en vez de durar 15 minutos, dure 12 o 13, una cosa así, pero va a ser imposible que algún día ustedes atiendan a la gente cada 5 minutos. Pero entonces esos temas, cuando la gente habla de productividad y eficiencia, hay que como que aterrizarlo, ¿no? A veces se queda como una abstracción que no, que es como que usted no entiende este negocio, ¿no? Como una manera de contrastarlo y que se sale de todo esto. Recuerdan las palabras recientes del vicepresidente de la República, Brandner. Y dijo, bueno, si usted no puede competir con el tipo de cambio, cámbiese de trabajo, ¿verdad? Y que la indignación del empresariado fue total, y es por la misma lógica que le puede pasar a ustedes en la casa, que ustedes probablemente todos estudiaron mucho tiempo para especializarse en algo que dominan bien, y es iluso, es totalmente despegado de la realidad. Decir, bueno, si no puedes hacer eso, hacer otra cosa. Cambiarse de cosa, cambiarse de carrera, cambiarse de especialización es algo terriblemente complicado para la inmensa mayoría de la humanidad. Son muy pocas personas las que pueden hacer el salto, y típicamente tiene que ser algo muy conexo. No, no puedes cambiar a algo dramáticamente diferente en la mayoría de los casos. Entonces hago mucho hincapié en esto, porque
Creo que cuando tenemos conversaciones sobre la caja o sobre el empresariado privado, lo que sea, tenemos que ser muy conscientes de que se trata de personas, se trata de acumulación de conocimiento, se trata de ese tejido social complicado que se va construyendo poco a poco. Ustedes en la caja saber a quién le tengo que preguntar, quién sabe de esto, cómo contacto al farmacéutico, cómo contacto a la bodega, pero todos esos pequeños detalles que a la gente le toma tiempo internalizar y aprender y dominar y llegar a construir esas redes de confianza donde las cosas fluyen mucho más rápido. Eso es eficiencia. Cuando la gente habla de eficiencia, generalmente se refiere a eso, a esa facilidad, ese olfato que hay que construir. Y entonces cuando hablamos de eficiencia y control de costos y todo eso, a veces hay estructuras institucionales o arquitecturas institucionales que por más que la gente desarrolle la facilidad de hablar con sus proveedores, con todo eso que acabo de decir y del proceso de especialización, pues resulta que la arquitectura institucional en medicina es evidente que tiene que ser mixta como mínimo. En Estados Unidos, que tenía un componente privado fuertísimo, estaban teniendo un treponazo de costos incontrolables. Ustedes ahí ven que en la línea morada se aplanó. ¿Cómo se aplanó? Se aplanó cuando introdujeron Obamacare, que es básicamente una participación mucho más fuerte del sector público como formador de mercados de seguros médicos en Estados Unidos. Y entonces ellos obviamente están muy lejos de donde estamos nosotros. Nosotros nos parecemos mucho más a una Inglaterra o a una Francia que a los Estados Unidos. Pero a mí me encanta este ejemplo, sobre todo cuando la gente habla de la eficiencia, el control de costos y todo eso, yo insisto, la caja es una estructura de primer mundo con costos extraordinariamente bajos. Es muy eficiente macroeconómicamente. Y eso es muy evidente en el caso de Estados Unidos, que ellos tienen gastos mucho más cercanos como a 18 puntos del PIB. La caja gasta 6,5 puntos, casi que una tercera parte del PIB. Ojo, si ya lo hiciera en números absolutos, la diferencia es devastadora, porque obviamente Estados Unidos es mucho más rico que nosotros, entonces un porcentaje del PIB tan grande es todavía mucho más en términos absolutos, pero digamos que eso no es tan importante porque hay algunos temas ahí de escala que yo prefiero no tener que entrar en mucha profundidad, pero el punto básico es este. Estados Unidos, con un modelo totalmente privado, se encareció terriblemente el seguro de salud. ¿Por qué? Por los costos de aumento. Pero la única manera que tuvieron de frenar esa escalada de costos fue reorganizar su arquitectura. Y por eso es tan importante mantener la arquitectura que tenemos nosotros de una caja fuerte y un sector privado ahí al lado que puede complementar ciertas cosas. Y es totalmente válido que esté ahí. Y es más, podemos reforzarlo en algunos puntos, mejorar los puntos de alianza público-privada. Todo eso se puede trabajar, pero lo que quiero que quede claro es el sistema mixto es muy superior al sistema puramente privado. Y como corolario a eso, una vez que tenés claro que la arquitectura de un mundo donde en Costa Rica tenés una caja fuerte, digamos una estructura satélite privada, pero con la caja en el centro, entiende que es fundamental mantener la credibilidad de este sistema, que todos esos ataques a la credibilidad del sistema son extraordinariamente dañinos. ¿Y por qué es que son extraordinariamente dañinos? Bueno, ustedes lo deben de haber visualizado personalmente y con sus amistades y todo. Extraordinariamente dañino porque los tiempos de la caja son increíblemente largos. Yo cotizo hoy, yo tengo 40 años, yo cotizo hoy y el dinero que yo guarde hoy, espero recibirlo para mi pensión en al menos unos 25 años. No, solo para empezar la discusión, o sea, tengo que esperar un cuarto de siglo. Y si soy un muchacho de 20 años, tengo que estar pensando el dinero que guardo hoy, tengo que tener la confianza de que me lo devolverán dentro de 45 años. O sea, imaginen las escalas de tiempo para una persona que típicamente vivirá un poco más de 80 años. Entonces, en esa lógica, creo que es difícil dimensionarlo, cuánto es, cuán complejo es este proceso de construcción de credibilidad y por qué la caja merece ganarse esa credibilidad, porque existe desde hace 80 años
y ha estado pagando puntualmente las pensiones durante 80 años. Ustedes pueden preguntar a sus tíos, a sus papás, a sus abuelos, todos les van a contar así, claro, yo metí la pensión de la caja y al mes ya me la estaban pagando y me la han pagado puntualmente todo este tiempo. Pero entonces yo a veces me sorprendo que una estructura que ha funcionado tan bien operativamente, diversos actores políticos hayan logrado generar tanta desconfianza. Yo entiendo que existen, y los entiendo a la perfección, los problemas actuariales, los vetos actuariales, y habrá que hacer toda una serie de intervenciones puntuales para darle sostenibilidad al IVM durante, digamos, los próximos 100 años. Pero yo por eso, ustedes verán en la última diapositiva, siempre hablo de llegar al siglo XXII. Y yo lo digo egoístamente, lo reconozco. ¿Y por qué egoísta? Porque tengo dos hijas pequeñas. Una tiene 7 años y la otra tiene 3. ¿Verdad? Y yo me sé bien las tablas actuariales. Ambas tienen una probabilidad muy alta de ver el siglo XXII, sobre todo la pequeña, por ser 4 años menor, tiene una probabilidad extremadamente alta de llegar al siglo XXII. Entonces, a mí sí me interesa mucho una caja fuerte hasta el siglo XXII para la pensión y para la salud de mis hijas. ¿Verdad? Y entonces yo creo que a veces a la gente le cuesta entender, pero ¿por qué me está hablando prácticamente 80 años en el futuro? Bueno, porque las niñas pequeñas costarricenses muy probablemente van a estar vivas 80 años en el futuro. Entonces, cuando hablamos de 80 años de la caja para adelante, estamos diciendo, estamos velando por nuestras niñas y nuestros niños, por supuesto, pequeños de hoy, ellos van a ver esa caja. Entonces, bueno, esa construcción de la credibilidad, además, y esta parte es un poco más fina, creo que no todos aquí lo tienen muy claro, pero mi verdadera especialidad es como economista laboral. Entonces, como economista laboral estudié mucho cómo funcionan los mercados laborales y cómo reaccionan a los impuestos y a las cargas sociales. Y una de las cosas fascinantes es que a las cargas sociales se reacciona muy diferente que a los impuestos. Yo pago impuestos y yo no sé en qué lo van a gastar. Puede ser que yo no tenga hijos, pago impuestos y una gran parte, como en Costa Rica, se va a pagar educación y yo no tengo hijos, entonces todos esos impuestos que yo pago, yo no recibo ninguna contraparte. Cuando eso ocurre, pues entonces yo tengo una dinámica donde el impuesto me genera una modificación de mi comportamiento laboral. Pero vean qué interesante, cuando se trata de un seguro social, que no es el nombre ideal, pero dejémoslo así porque así lo entiende todo el mundo, eso tiene su contraparte. En el caso de pensiones es más evidente. Yo guardo mi dinero y algún día me lo devolverán como una pensión. Eso es un ingreso diferido. Eso no es un impuesto. Entonces, como ingreso diferido, mi reacción a nivel de mercado laboral no es la de un costo, es la de un ingreso diferido. Y como ingreso diferido depende de la credibilidad de que ese ingreso diferido me lo van a devolver y con los intereses y con todo el puente que me va a proteger en la vejez. Entonces, toda esta lógica implica que, vean qué interesante, yo podría ampliar con modelos y todo, pero no los quiero cansar. Básicamente, muy resumido, si usted cree que va a recibir su pensión, el impacto de lo que usted aporta a su pensión es muy pequeño. Si usted no cree que va a recibir su pensión, el impacto de lo que usted aporta se parece mucho al de un impuesto y por lo tanto hay más desempleo y suben los salarios brutos, pero bajan los netos. Entonces, esencialmente se deteriora el mercado laboral. Entonces, ahora sí, no era el caso de Costa Rica, no quiero decir que era así, pero vean qué diferencia. Si las altas autoridades del país dicen la caja está fuerte, la caja está sólida, estamos haciendo todo lo posible para que todos recibamos salud y pensión, entonces el mercado laboral reaccionará de esa manera. O las autoridades salen y dicen, la caja no sirve para nada, está quebrada, sálvese quien pueda. Entonces el mercado laboral reacciona de otra manera. En buena teoría, disminuye el empleo y empiezan a subir los costos de las empresas. Yo no creo que sea enteramente casualidad que después de este discurso tan agresivo, antisistema de varias de las autoridades políticas actuales, hemos visto un descenso importante en el empleo. ¿Verdad? No, no en el desempleo, curiosamente no ha aumentado el desempleo, pero ese es un tecnicismo, pero sí ha bajado mucho la tasa de participación laboral
y eso me ha llamado mucho la atención. Ha sido una variación muy abrupta en un tiempo muy corto. Por supuesto, está mezclada con otro montón de cosas que han pasado a nivel del tipo de cambio, la apreciación cambiaria y todo eso. Yo tengo claro que hay muchas variables moviéndose, pero creo que todo es reflejo de este problema de credibilidad, de una visión país en la que no parece estar incluido la idea de que es importante producir, que es importante tener personal especializado que genera, digamos, que resuelve los problemas, llámese el problema de salud o el problema de educación o cualquier otro problema. Muy someramente, ¿por qué que hay esta noción de que la caja sí podría estar quebrada? Eso sí tiene un germen, y el germen es que actuarialmente em, existe una cosa que se llama el tercer momento crítico de un seguro de pensiones, que es básicamente que un seguro de pensiones como el IVM tiene fundamentalmente tres fuentes de ingresos: los ingresos corrientes generados por los salarios y aportes salariales o ingresos en general, los ingresos generados por los retornos de la reserva, o sea, tenés una reserva, esa reserva se invierte y genera retorno, entonces tenés ingresos por esos retornos. Y algo que no es exactamente un ingreso, pero es, me consumo la reserva, o sea, tengo una reserva y la consumo. Entonces, esos tres tipos de ingresos, en buena teoría, si vos empezaste a consumir intereses, es el primer momento crítico. Si empezaste a consumir la reserva, es el segundo momento crítico. Y si ya agotaste la reserva, es el tercer momento crítico. Entonces, el tercer momento crítico tiene el defecto de generar una gran inestabilidad financiera en el fondo. Por eso es que lo tenés que evitar a toda costa. Es mejor no llegar ahí. Pero eso es muy diferente a decir que el sistema quebró. ¿Verdad? Son ideas distintas. ¿Verdad? Cuando la gente habla de una quiebra, casi siempre está pensando como en una incapacidad absoluta de pagar lo que debe. Digamos, aquí no, esta es una idea diferente. Entonces, pero se han mezclado mucho. En general, parte de lo que estamos subestimando es cuántas reformas de pensiones ya hemos hecho. Llevamos 25 años de hacer una reforma tras otra, tras otra, tras otra. Lo que pasa es que tendemos a hacerlo muy acallado y no las cascareamos mucho. Y entonces van ocurriendo, cambia dramáticamente el panorama del sistema de pensiones y la gente no se da cuenta. Y yo hago el ejemplo, por ejemplo, Chile tiene muchos años de contribuir al 10% y se les ha hecho casi imposible modificarlo. Han tenido no sé cuántas intentos de reforma constitucional, se han caído gobiernos, tienen protestas masivas, les pasa de todo y no salen del enredo. Costa Rica, calladita, hace 25 años, en 1999, en 1998, el asalariado promedio, por ejemplo, uno de ustedes en la caja cotizaba apenas 7,5% para su pensión. Eso era totalmente insostenible. Yo puedo ampliar por qué, pero créanme que era insostenible. Hoy están cotizando 15,34 para la pensión, están cotizando más del doble. ¿Verdad? Y entonces, claro, ese haber duplicado el aporte a la pensión movió al IVM y al sistema de pensiones de un punto de insostenibilidad total a uno que está mucho más cerca de la sostenibilidad. ¿Verdad? Pero nos ha costado internalizar cuánto hemos cambiado, ¿verdad? Y hay algunas cosas que ustedes probablemente las han visto más de cerca con sus colegas y todo. Por ejemplo, la última reforma en que se eliminó la pensión anticipada, era una reforma pesada que la gente la resintió, pero le aumentó mucho la salud global al sistema. Entonces, claro, para mí resulta muy frustrante que después de 25 años de tanto esfuerzo por sanear el sistema, por hacerlo viable, alguien llegue y diga, ya no es viable. No, no, sabe, hemos cambiado muchísimo como país, pero yo sí siento que hay como una lógica de, en los últimos 40 años no se ha hecho nada en Costa Rica. ¿No? Y a mí me parece tan simpática esa lógica. Pues yo, por ejemplo, cuando hablaba con los especialistas, cuando estaba ahí en la caja, ustedes siempre me contaban, no, 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 la caja de hoy es súper diferente a la caja de hace 20 años o hace 30. Ha cambiado mucho, evolucionado mucho y casi siempre para bien. Había un montón de problemas que se arrastraban. Cuando yo dimensionaba los problemas, los veía mucho más fáciles de resolver de lo que la gente se imagina con voluntad política. Eso sí, si no hay voluntad política o hay gente que está
metiendo el palo de la escoba, ya esos son otros 100 pesos, pero desde el punto de vista técnico, la capacidad de la caja de resolver los problemas que tiene es tan grande que yo la doy por un hecho que se puede, a pura voluntad política. Es decir, para darles una idea de qué estoy hablando, porque a veces creo que cuesta dimensionar de dónde vengo. Yo estuve en la OIT y me tocaba ver países como Malawi, donde la cobertura de salud es básicamente nula. Para efectos de lo que es Costa Rica, es nula, digamos. Estamos hablando de cobertura muy inferiores al 20% de la población. Entonces, claro, cuando yo digo en Costa Rica podemos llegar a salud universal, lo estoy diciendo porque ya tenemos una cobertura del 94%. Entonces, solo nos falta 6%. Entonces, más bien casi parece una crueldad que haya un 6% de nuestros costarricenses que no tengan acceso a la salud. ¿Por qué? Como si ya cubrimos 94, cubrámoslos a todos. Claro, vos vas a Malawi, que cubre, no sé, el 13%, entonces ahí sí, es decir, pasemos de 13 a 100. Claro que el ministro de Salud de Malawi te va a volver a ver y te va a decir, estás rematadamente loco, pero en Costa Rica no, en Costa Rica sí podemos. Ven, entonces es una diferencia de dónde está para poder llegar a donde querés llegar. Y lo mismo pasa con la pensión universal. Yo sí creo que ya estamos a tiro de piedra de una pensión universal. Retomando el SEM, entonces, bueno, es obvio que el gran problema visible son las listas de espera. Es el que irrita mucho a la población. Pero yo sentía que, y eso ahí le doy el mérito a Macaya, no me lo doy yo, Macaya y todos los predecesores, me dejaron una lista de inversiones que yo la volví a ver y yo dije, bueno, seguramente no es perfecta, pero resuelvo el 80% del problema con esto, ¿verdad? Tal vez ahí lo único que hacía era acelerar unas cosas y ralentizar otras, dependiendo de cuántos recursos hubieran y cuánta disponibilidad financiera tuviera. Pero, por ejemplo, ahora viendo el superávit de la caja, estoy seguro que se podía hacer todo el plan tal cual, el plan de inversiones, así como estaba, se podía hacer sin mucha modificación. ¿Verdad? Y eso a mí me da una gran tristeza porque, por ejemplo, para mí era evidente el gran problema que había a nivel de device, ¿verdad? Porque yo lo llamaba la primera lista de espera, que yo voy al device y siempre está saturado, entonces no me atienden, entonces me espero y me espero y me espero hasta que estoy mucho más enfermo y posiblemente termino yendo a urgencias del hospital en vez de haber ido al device y que me empezaran un control mucho más tempranero. Y porque es que hay una brecha en los EVAI, es súper evidente. Los EVAI fueron diseñados para cubrir más o menos 4.000 personas por EVAI y hay apenas 1.000 y algo. Eso significa que cubrimos 4 millones de personas, pero Costa Rica es un país de 5 millones de personas y pico. Entonces, a simple vista, hay una brecha de EVAI. Entonces yo decía, llenémosla. Empecemos con los 250 que ya están claramente identificados y mientras tanto vayamos haciendo también otros 150 cuando identifiquemos aún más espacios de mejora. Pero digamos, ya solo en el arranque, 250, 300, arranquemos ya. Digamos, si me hubieran dejado un poquito más, ya estaríamos haciendo 300 EVAI. Y ya luego, obviamente, lo que eran los edificios hospitalarios, yo sí tenía un poco de escepticismo de qué tanto hacer más hospitales. Y no me refiero a que obviamente lo hubiéramos hecho, porque empezando hoy, terminas el hospital en 5 años. Entonces hay que empezarlo ya para que esté. Pero lo que yo sí visualizaba era que íbamos a tener un cuello de botella especialista, ¿verdad? Y ese era un tema que sí teníamos que abordar tarde o temprano. Pero yo ya lo estaba trabajando con la Universidad de Costa Rica y creo que había bastante anuencia a que sí se podía aflojar un poco ese cuello de botella en ciertas especialidades, no es en todas. Hay un montón que no tienen tanto problema, pero hay unas ciertas especialidades que es muy evidente que hay un faltante, porque, y tal vez como para explicar muy rápido por qué, esencialmente porque la caja asumió el rol de formar todos los especialistas. Pero vean qué problema. No solo la caja necesita especialistas, el país necesita más especialistas que solo los de la caja, pero por muchos años la caja formó los que necesitaba la caja y no los que necesitaba el país. Y ahí creo que hubo un fallo grande también de otras entidades, empezando por el Ministerio de Salud. Pero bueno, quién se equivocó ya no es importante. Está identificado el problema y la idea era, digamos, ir para adelante. Hay algunos temas históricos. Recuerden que estoy hablando de construir credibilidad.
Yo sé que la caja sufrió muchos problemas de credibilidad por controversias alrededor de las compras públicas. Durante los 2 años antes de que yo llegara, la caja por fin migró a SICOP, que da mucha más transparencia en las compras públicas. Entonces yo sí sentía que de aquí en adelante iba a ser mucho menor este problema de las compras públicas. Y obviamente está el tema de la deuda con el Estado, el acuerdo al que hay que llegar con el Estado. He visto un discurso de que la deuda con la caja es impagable. Y yo, bueno, ¿por qué es que es impagable? Primero, nadie está pidiendo que la paguen de un solo. Además, voy a cerrar mostrándoles rápido un plan. Segundo, el Estado debe 61 puntos del PIB a otros acreedores. A la caja le debe más o menos 7 puntos del PIB. Entonces hay una pregunta muy básica. ¿Por qué es que el Estado sí puede pagar 61 puntos del PIB y no puede pagar 7 puntos del PIB? ¿Verdad? Alguien me está mintiendo aquí, ¿verdad? Y yo creo saber quién es. La ventaja con el SEM es, como les decía, ha estado generando ingresos corrientes muy superiores a los gastos y bueno, este año 2023 se fue extraordinariamente alto. Yo estoy esperando ya tener todos los números a mano para actualizar estos gráficos em, y para actualizar cuánto quedaron las reservas. Para que ahora las reservas, me imagino yo, del SEM tienen que estar arriba de ¿cómo se llama? 2,2 billones, ¿verdad? Porque lo que aumentó el superávit fue tan grande que debe haber, digamos, incrementado de 1,5 a 2 billones fácilmente. Entonces eso va cambiando un poco el panorama a nivel de pensar, ¿cómo se llama? A nivel de pensar en los recursos disponibles para resolver todas las brechas de salud, de BAI, de hospitales, de personal, etcétera. Y además está la deuda del Estado con la caja, que la auditoría interna reportó que ya agosto del 2023 había subido a 3,35 billones. Entonces, digamos, para ponerlo muy simple, entre las reservas que ya tiene la propia caja más lo que el Estado le debe, yo les aseguro que podemos tener salud universal por los próximos 20 o 30 años sin el más mínimo problema. Entonces, eso es lo que me genera una gran frustración del discurso, ¿verdad? O sea, la, la evolución financiera de la caja es mucho más saludable de lo que la gente se imagina. Más bien, de alguna manera, se privilegió tanto sanear financieramente la caja que por eso se abrieron esos otros frentes de guerra, ¿verdad? Que ahora las listas de espera están muy largas, hay muy poco se va para las necesidades de la población, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera se saneó tanto la caja que se descuidó lo demás, digamos, que era literalmente atender a la gente. Es un poco lo que temo que va a pasar a nivel país. Estamos saneando tanto las finanzas públicas que se está descuidando el país entero. Los chicos no tienen educación, la salud, pero la seguridad básicamente desapareció, etcétera, etcétera. O sea, creo que no, hemos perdido un poco el equilibrio entre seguir proveyendo un mínimo de ciertas cosas y la importancia que le estamos dando a tener buenos números. Y tal vez otro germen de una gran mentira tiene un germen de verdad. Desafortunadamente la mentira que la caja estaba quebrada emanaba de una pésima calibración que hizo la dirección actuarial haciendo las proyecciones. La OIT hizo la revisión profunda, entonces así es mucho más fácil comunicarla en dos platos. La caja, como pueden ver por las barras azules, está gastándose al 2022 6,3 del PIB. Habría que ver cuánto se fue el 23 finalmente, pero por razones que desconozco, la dirección actuarial está proyectando un brinco a 7,8 de gasto del PIB en solo un año. Primera cosa rara. Segunda cosa rara, proyectaba un crecimiento extraordinariamente rápido, como se llama, del gasto, hasta llegar a 21 puntos del PIB. Ojo que esto es que crece el PIB y aún así el gasto iba a crecer a más del triple de lo que se gasta hoy. Como le digo yo a la gente, es que al final uno tiene que poder decir de dónde viene esto, cómo va a ser el triple que ahora. Vamos a tener de 60,000 funcionarios, vamos a tener 180,000. De 29 hospitales, vamos a tener 60 hospitales. De 40, de 1,000 EBAI, vamos a tener 3,000 EBAI. O sea, y para que algo sea el triple de lo que es ahora, te tiene que multiplicar por 3 lo que hay. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Verdad? Y entonces era evidente que había algún tipo de problema. Yo se lo dije a ellos varias veces, no quisieron arreglarlo.
Recuerda lo que les dije al principio, el presidente ejecutivo no tiene tanto poder, el poder lo tiene la Junta. Por eso fui a la Junta y les pedí, y eso ocurrió el 8 de septiembre del 2022, les pedí la autorización para intervenir esto. Me despidieron 10 días después. Por eso fue que yo no pude arreglar esto, pero yo ya los tenía súper en la mira, que algo no estaba bien en esto. ¿Cuál era, digamos, la lógica de por qué no podía estar bien? Históricamente, la evolución de la masa salarial de las cajas, remuneraciones, crecía relativamente rápido, pero con las reformas, para bien o para mal, de empleo público, de fortalecimiento fiscal, bajó mucho la tasa de crecimiento de las remuneraciones. Y en Costa Rica, en la caja, las remuneraciones eran casi 70% de los gastos de la caja. Entonces, claro, si las remuneraciones crecen muy despacio y son un porcentaje tan grande de todos los gastos, entonces toda la masa de los gastos de la caja se hace mucho más lenta en crecimiento. O sea, son cosas como lógicas. ¿Verdad? Los salarios son una parte muy grande de los gastos de la caja. Los salarios ya no crecen tan rápido, entonces los gastos de la caja ya no pueden crecer tan rápido. Es así de simple. ¿Verdad? Y entonces ahí más bien empiezan otros retos que ustedes los deben de conocer bien, que mira, más bien se nos fue la mano tallando tanto en salario que se hicieron poco atractivos para muchos de los profesionales calificados de la caja y un montón se están yendo. Entonces, más bien yo ya estaba viendo el problema al bebé, que se nos había ido la mano tallando tanto en la parte salarial. O sea, sí había que hacer ajustes, pero no se habían hecho con la delicadeza que hay que hacerlo, ¿verdad? Un poco la metáfora que siempre uso es, vos no llegas a estas cosas con un hacha, llegas con un bisturí, ¿verdad? Y hay que trabajarlas con más cuidado. Y el error fundamental de la dirección actuarial fue que ellos no calcularon bien que los efectos del uso de salud durante la pandemia no eran permanentes y los trataron como si fueran permanentes y por eso el gasto era explosivo, que es esto que ustedes ven acá. Digamos, en vez, si yo históricamente como hombre de 40 años voy una vez al año a Levi's y me proyectan que en 15 años, cuando tenga 55, voy a ir 2 veces al año a Levi, todo bien, pero ¿qué pasó? Hicieron una proyección que yo iría 10 veces al año a Levi en 15 años. ¿Por qué? Porque vieron lo que ocurrió en la pandemia, que subió mucho el uso de los EVAI, sobre todo y de las clínicas, y lo proyectaron hacia el futuro como un incremento extraordinario. Entonces, bueno, un error garrafal. A mí me dicen que los de la OIT, hasta que se les desencajó la cara cuando se dieron cuenta de la gravedad de este error. ¿Y por qué es que hago mucho hincapié en esto? Que esto fue un error. Porque de este estudio actuarial emana el discurso oficial de que la caja está en problema. Y simplemente no es cierto, es un error. ¿Qué es lo que podemos hacer en la caja? Yo siempre dije tres grandes líneas: seguir mejorando los servicios, seguir controlando el gasto y mejorar la administración de activos. ¿Cómo se implementa eso en la práctica? Número uno, para mí el proyecto prioritario debió haber sido implementar el ERP, ¿verdad? Que les va a dar a todos ustedes, como funcionarios de la caja, información mucho más rica de dónde están los centros de costos, digamos, dónde los costos se te desvían de lo que debería ser, explotar todo el potencial que tiene el EDU. Desafortunadamente, los 4 meses que estuve en la caja, 2 se me fueron atendiendo el ciberataque, pero yo sigo confiando mucho en el inmenso potencial que tiene el EDU y los sistemas informáticos de la caja para dar mejor salud. Y esto se lo digo con toda transparencia, yo sí creo que la élite de la caja siempre van a ser sus especialistas, pero médicos especialistas, personal muy especializado, pero que costo-beneficio, lo que realmente suma en la caja es invertir más en los EBAI y especialmente en los ATAP. ¿Verdad? Ellos hacen una diferencia enorme en evitar que te lleguen casos muy graves y muy difíciles de atender a los hospitales de tercer nivel. Bueno, entonces yo en eso sí creo que Costa Rica tuvo un fenómeno histórico muy simpático, que cuando se movieron muchos salubristas públicos a la caja en la gran fusión que hubo hace muchos años, le permitió mantener una perspectiva menos de seguro social y más de Ministerio de Salud. La caja es un híbrido raro entre las dos cosas.
Pero conforme pasaron los años y fueron saliendo aquellos salubristas públicos de la gran fusión, creo que se perdió un poco el enfoque de salud pública y se fue más a un enfoque de seguro social, que en el fondo es como debería ser. Digo, la caja es un seguro social, pero como en Costa Rica tiene las dos funciones, entonces hay como que constantemente estarle recordando a la caja: hey, usted no es un seguro social solo curativo y de atención hospitalaria, a usted le han encomendado una función más parecida a la de un Ministerio de Salud, ¿verdad? Y tiene que asumirlo, ¿verdad? Y eso, y por eso hago mucho hincapié en Vice y ATAP. Y luego el tema de los gestores hospitalarios, ¿verdad? Yo sí oía mucho las quejas igual les preguntaba, ¿verdad? Le preguntas a los camilleros y están bravos con los especialistas, y le preguntan a los especialistas y están bravos con los camilleros. Eso, la única manera de solucionarlo es con gestores hospitalarios, ¿verdad? Que alguien que ayude a mejorar la coordinación de todos los sectores y a nivel de la atención de un procedimiento, ¿verdad? Esto puede sonar como pecata minuto, pero yo siento que es el tipo de cosa que te baja mucho la mala sangre a lo interno de las estructuras de los hospitales. Continuar con el plan de inversiones. Bueno, había un plan, continuemos con él. La suspensión que hizo la Junta Directiva Uria en marzo del 23 es una de las locuras más acabadas que yo he visto en mi vida, ¿verdad? Una tragedia, digamos, inconmensurable. Pero bueno, ni modo, hay que arreglarla y hay que seguir con el plan de inversiones lo más rápido posible. Formar y retener personal especializado. Ahí había un montón de ideas. Como les decía, creo que tenemos que movernos a un modelo más parecido al español, al MIRI español, para formación de especialistas, y la retención de personal especializado tiene mucho que ver con lo que yo llamo aumentar las categorías de puestos y generar una estructura bifurcada de puestos, pero eso es algo que a la gente de recursos humanos le cuesta un montón. Entonces yo por eso estaba constantemente en ese diálogo con recursos humanos, porque yo sé que uno pega con pared con ellos. Mira, y ese punto para mí, la bifurcación de puestos, es fundamental. El Banco Central la hizo y funciona de manera muy interesante. Creo que se debe replicar en el resto de instituciones públicas. Una de las muy pocas reuniones que yo pedí, porque a mí todo el mundo me pedía las reuniones como presidente ejecutivo, pero yo pedí una con la Dirección de Servicio Civil y fui a decirle: por favor, apóyenme con un proceso de bifurcación de puestos, porque me parece que es fundamental para generar un antes y después en la dinámica de retención de personal especializado. Y lamentablemente ese mensaje no parece haber calado. Como yo no he visto ni a la ministra de Mideplan ni al director de Servicio Civil realmente trabajando sobre esta línea. Uno de los temas que ustedes me van a poder decir es: pero ¿que puede pagar todo esto? Digamos, estoy hablando de salud universal, estoy hablando de pensión universal. Mi respuesta es sí, sí se puede pagar. ¿Por qué? Porque hemos reducido de manera extraordinaria el gasto primario del país. En su momento, el gasto primario del país llegó a estar en 18,2 puntos del PIB. Hoy está en 13,7. Bueno, digo hoy, en realidad fue en diciembre del 23. O sea, están recortando tan rápido el gasto que seguramente hoy ya estamos todavía más abajo de eso, porque fue hace 2 meses y algo. ¿Por qué es esto importante? Porque el Fondo Monetario nos había pedido un ajuste fiscal de 2,5 puntos del PIB. Cuando yo trabajé en el Ministerio de Hacienda con el ministro Edgar Ayala, él siempre trataba de balancear los ajustes fiscales, y también don Fernando Vero hacía lo mismo. Ellos nos decían: vean, tenemos que construir un ajuste que sea una parte de ingresos y una parte de gastos. ¿No? Así fue como me formé, digamos, en la parte fiscal. Siempre mantengo un balance, un poco más de ingresos y un poco menos de gastos. Entonces háganse la siguiente pregunta. Un análisis balanceado hubiera sido tal vez recortar 1,5 puntos del gasto, tal vez 1,7 y buscar 0,8, un punto de ingresos. Y ya, tenés el ajuste fiscal de 2,5 y cumplir con las disposiciones del Fondo Monetario, que fue lo que hicimos. Recortamos 4,5 puntos de gasto. Creo que es como difícil dimensionarlo, pero es que yo recuerdo estar en Hacienda y cómo peleábamos cada 0,1 puntos del PIB de gasto. O sea, haber recortado 4,5, la mente me explota. Pero es como cambiamos el país, es un cambio de paradigma del sector público al país. Y
con un agravante. Uno diría, bueno, ¿cuánto ha sido el sacrificio a nivel de ingresos? ¿Está la gente aportando más a cambio de tanto recorte de gasto para sanear las finanzas públicas más rápido? La respuesta lamentablemente no. Del año pasado, del 2022 al 2023, los ingresos fiscales cayeron 1.1 puntos del PIB. Entonces, imagínense que estamos en la peor espiral de todas. Desplomamos los gastos, estamos en un caos total a nivel de educación, seguridad, salud, infraestructura, todo lo que a ustedes se les ocurra. Y uno podría decir, bueno, por lo menos estamos saneando la finanza, estamos tratando de echar todo lo que podemos a la buchaca de deuda. No, el Ministerio de Hacienda aflojó las amarras de los ingresos y sí cayeron los ingresos. Quiero que dimensionen esto porque por eso hablo tan extensamente de este punto, ¿verdad? Porque cuando ustedes lleguen y les digan, no, es que no tenemos 40.000 millones para la beca Avancemos, me permito recordarle que si el Ministerio de Hacienda hubiera mantenido los ingresos fiscales del 23 al mismo nivel que el 22 como porcentaje del PIB, la recaudación debió haber sido 560.000 millones más. Entonces, cuando ustedes les digan, no hay 40.000 millones para Avancemos, respondan, ¿y qué pasó con los 560.000 millones que usted nos recaudó? ¿Por qué no los recaudó? Entonces, creo que ha faltado como malicia de entender qué está pasando aquí. O sea, creo que la gente quedó tan, yo le digo a la gente, mucha gente está pegada en el 2015, que sí, fue como un pico de gasto público, pero eso ya pasó. El 2015 fue hace 8 años, estamos en el 2024. Bueno, entonces necesitamos como recomponer nuestra lectura de la realidad y decir, no, un momento, estamos en nuestra Costa Rica, todo está muy diferente hoy. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿queremos esto o no lo queremos? Y entonces, los ajustes que he propuesto para salud, para pensiones universal, salud universal, pensiones universales, estimo que cuestan entre 1,5 punto y 2 puntos del PIB. Recuerden, les acabo de decir, acabamos de, como país de recortar 4,5 puntos del gasto. Obviamente una gran parte de eso se tiene que recuperar en educación y otra parte se tiene que recuperar en salud, en seguridad y otra parte en salud. O sea, habrá que repartir, pero lo que les quiero decir es, número uno, este es un proceso que siempre es gradual. Y número dos, si nos lo proponemos, se puede hacer todo, pero tenemos que tener claridad para dónde vamos. Y obviamente eso requiere un ajuste de pago, de un arreglo de pagos del Estado con la caja, y sí creo que en algún momento hay que hablar de cómo las deducciones de planilla que no van a la caja, pero que la caja las cobra, están generando una distorsión a nivel de empleo formal. Y además tenemos que hablar, por ejemplo, de la locura de cómo tenemos nuestras reglas macroeconómicas, fiscales y monetarias, que por ejemplo el Banco Central básicamente está destruyendo el sector productivo. Digamos, movió el tipo de cambio a un nivel que ha hecho una gran parte del sector productivo costarricense inviable, ¿verdad? Y que el discurso oficial es de a ver cómo se acomoda. ¿Verdad? Eso es una completa anomalía para mí, digamos, eso no es normal. Pero bueno, estamos en ese mundo y lamentablemente hay varias leyes que facultan al Ministerio de Hacienda y al Banco Central mantenerse en esa posición. Yo sí he estado como muy enfático con los diputados que me quieren oír. Hey, usted tiene que cambiar esas leyes, porque estos señores se agarran de esa ley, cambia la ley, ya no se pueden agarrar de esa ley. Entonces ha faltado como esa visualización de el Ministerio de Hacienda se está portando mal, el Banco Central se está portando mal, pero no cambiamos las leyes que les habilitan a portarse mal. Como les decía, desde agosto del 2022 hice esta propuesta, que era una manera de decirle al Estado, hey Estado, yo soy consciente de que usted no me puede pagar todo, yo soy consciente de su estrechez fiscal, pero yo como caja sí tengo recursos, yo puedo usar los recursos propios para empezar esto, pero usted me tiene que pagar tarde o temprano. Entonces, un poco esa era como la lógica de mi plan de arreglo de pagos. No me pague ya, empiece a pagarme fuerte en 5 años, pero en 5 años me tiene que pagar de verdad. No puede decir, no tengo plata, me tiene que pagar, porque yo voy a de alguna manera asumir un riesgo financiero como caja. Este me parecía que era el esquema más balanceado. Se podía modificar, por supuesto, pero digamos, desde el punto de vista estratégico, esta me parecía que era la estrategia correcta.
un sistema en que solo existe sector público, ¿verdad? Puede faltarle una válvula de escape para ciertas poblaciones y entonces puede generar un tipo de presión política que no es conveniente. Generalmente, por ejemplo, en pensiones, el ejemplo que doy es pensiones siempre, en pensiones Argentina era totalmente nacional, se pasó a totalmente privado, se devolvió a totalmente nacional y ahora con mi ley me imagino que ahí van a ir para privado otra vez. Nunca resuelven los problemas de fondo. En Costa Rica fuimos mucho más elegantes. Teníamos la caja, se dejó el IVM y se construyó el DOP encima, ¿verdad? Y quedó un sistema mixto. Y me parece que en salud funciona parecido, que vos podés tener la base de la caja con un sistema de salud claro, pero tener espacios de innovación privada. Le voy a dar un ejemplo, que como que de hecho entra caja. Por ejemplo, el tema de más turnos en los EBAI. Por lo menos mientras yo estaba, lo que me indicaron es que los que más exploraban el tema de turnos vespertinos en los EBAI eran las cooperativas, ¿verdad? Que son un sector privado que colabora con la caja. Entonces me pareció muy interesante esa dinámica. Bueno, hacemos esta prueba de turnos vespertinos en las cooperativas que tienen más margen de maniobra y si resulta muy positivo ese experimento, de repente se pueden tener más turnos vespertinos en, ¿cómo se llama? Los EBAI propiamente de la caja. Entonces yo sí siento que de alguna manera el rol de un sector público es, en mi visión, hacer las tareas muy rutinarias muy bien, todos los rutinarios, pum, 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 ejecutarlo muy bien. Y la innovación va más para el sector privado, porque innovar en el sector público siempre es más complejo, porque los empleados públicos solo pueden hacer aquello que la ley les permite, mientras que una persona en el sector privado puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Bueno, entonces, esa diferencia en enfoque legal implica que tener las dos cosas juntas tiende a generar lo mejor de todos los mundos. Mira, digamos, la capacidad de reproducción de buenas prácticas y eficiencia que tiene el sector público y la capacidad de innovación que tiene el sector privado. Al menos, tal vez yo soy muy optimista, pero al menos así es como tiendo a verlo, digamos, que esa dinámica tiende a ser más positiva que un mundo en el que solo hay lo privado o solo hay lo público. ¿O cuál sería una estrategia contundente, urgente en este momento a nivel institucional para parar la fuga de especialistas? No, muy rápido, tal vez lo podría ampliar más, pero retomo el concepto de la bifurcación profesional. Básicamente, lo que hay que hacer es quitarse un chip mental que sobre todo en recursos humanos lo tienen muy metido en todas las instituciones públicas, no solo en la caja, que, que todo profesional tiene que ganar menos que todo jefe. Ese es un bloqueo mental que tiene todo el mundo. Entonces, una vez que te quitas ese bloqueo mental, que un profesional sí puede ganar igual o mejor que un jefe, todo empieza a cambiar. Eso es la bifurcación profesional. ¿A qué nos referimos? Imaginemos que usted tiene médico 1, generalista, médico 2, especialista, médico 3, hoy tiene que ser un médico jefe, pero usted de repente puede tener médico 3, jefe, una de las líneas de la bifurcación, médico 3, especialista, otra de las líneas de bifurcación, y después usted tiene médico 4, no es jefe, otro nivel, segundo nivel, y tener médico 4, especialista. Y entonces, ¿cuál es el truco de esto? Que puedes seguir subiendo muchos niveles para retener al personal hiperespecializado que querés retener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perfectamente puedes tener un montón de especialistas ganando 3,5 millones, ¿verdad? Que los tenés de médico 3, médico 4, médico 5, entonces van ganando mejor y mejor para poder retenerlo y no te preocupas por la jefatura. No es que ahora, o sea, a ver, para decirlo muy en blanco y negro, hoy, ¿cuál es el problema? Que si yo a un especialista que no es jefe le pago 3,5 millones, entonces a los jefes les tengo que pagar 5. Y eso es lo que vuelve locos a recursos humanos y a la gerencia financiera. Pero en el momento en que usted les dice, no, tranquilo, el jefe puede seguir ganando lo que gana hoy, pero yo sí quiero tener este grupo de especialistas ganando 3 millones o 3,5 millones, ¿verdad? Para poderlos retener mejor y paguenles igual que al jefe. Y no me importa, digamos, que hagan la misma categoría. Yo lo viví en el Banco Central. Yo en el Banco Central no tenía personal a cargo, era lo que se llamaba un profesional en investigación.
Y este concepto, el profesional de investigación, ganaba igual que un director de división del Banco Central, pero yo sin personal de cargo del todo, pero tenía un montón de reglas de quién podía ser profesional en investigación. Entonces, en la medida en que cumplías esas reglas, por ejemplo, tener un doctorado de una universidad que estuviera en una lista de las mejores universidades del mundo, taca, 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 entonces podías tener acceso a ese puesto. Entonces, no necesariamente tiene que ser así, pero la lógica siempre va a ser, bueno, si nosotros queremos tener personas con mucho conocimiento, mucha experiencia, mucho todo, crearles puestos en los que puedan seguir escalando de médico 1 médico 2 pero sin asumir labores administrativas, que es una locura. Y ustedes seguro lo han dicho 1 millón de veces, un montón de buenos médicos son malos jefes. ¿Verdad? Entonces, no querés retenerlos convirtiéndolos en malos jefes, querés retenerlos que sigan siendo buenos médicos. Eso es como en línea muy general de la idea, pero creo que para muchos de ustedes debe ser bastante familiar este tipo de nociones. ¿Cómo se podría hacer para que el nombramiento del presidente de la caja no sea político? Y segundo, con esta situación de la caja, ¿por qué seguir permitiendo que nos sigan deteriorando eso? Y por otro lado, como economista, ¿por qué cree usted que nos quieren quebrar la caja? Bueno, muy gentiles sus palabras. Tal vez lo primero que le diría es, digamos, esto es como otra faceta mía, que estudio mucho este tipo de cosas, como cómo mueren las democracias, este libro de Ziblatt y Levitsky, y lo que ellos dicen es que la gente tiende a sobreestimar la necesidad de estructuras formales de contrapesos y contrapesos, o sea, que dicen, bueno, si hay un poder judicial y un poder legislativo y un poder ejecutivo, entonces no va a haber una dictadura. Y la realidad es que cuando la independencia es un tema más mental, de que tanto la persona se la cree que es independiente, ¿verdad? Y en la medida en que no existe esa independencia, no importa mucho el mecanismo formal para nombrar. No sé si me voy a entender. Es decir, sí, hoy tal vez lo nombra uno el presidente de la República y eso genera una cierta dependencia directa del presidente de la República, pero si me nombrara el Congreso y yo no tengo independencia mental, caes en lo mismo, o peor, porque quedas todavía más amarrado al puesto y cuesta más generar el espacio político para sacarte. Bueno, y entonces hay como que tener cuidado con esa lógica. Bueno, si pasamos una ley que lo haga más independiente, será más independiente. Y no, creo que tiene más que ver con el rol de la sociedad civil, la formación que recibimos como ciudadanos. Hay un montón de temas ahí más sutiles. Por lo menos a mí me abrió mucho los ojos ese libro, porque ese libro te dice, vea, todos estos países que parece que tenían pesos y contrapesos y se derrumbaron en 2 toques. Apenas, digamos, alguien tuvo la capacidad de cooptar todas las estructuras. Obviamente, mientras más difuminado está el poder de entrada, es más difícil para alguien cooptarlo todo después. Pero, digamos, solo como para hacer esa salvedad, y yo lo noto mucho en el caso de la caja, porque no solo me sacaron a mí, sacaron a toda la junta directiva, y tardamos un montón de meses en volverla a meter. Entonces, claro, sacarme a mí era, digamos, legítimo. Sacar a todo el resto de la Junta era ilegítimo. Y aún así la pudieron sacar 6 meses. Nuestra capacidad de reacción fue lentísima. Entonces, eso me dejó a mí muy inquieto. Por ejemplo, a mí me dice, es que el Banco Central es independiente. Y yo, ajá. En el momento en que el Banco Central desobedezca algo de casa presidencial, ¿cuántos de ustedes no dudan que lo sacarían a todos sin chistar? O sea, el mensaje fue clarísimo. Es más, a mí una vez, no voy a decir quién, pero cierto funcionario del Banco Central se acercó y me dijo, ¿por qué no concursaste a director de la división económica? Porque el puesto se abrió poco después de que me sacaron de la junta directiva, de presidente ejecutivo. Yo dije, a ver, me nombran de director de ¿cómo se llama?, de la división económica, y quién de la junta directiva queda vivo 5 días después. Doña Laura Chinchilla lo dice mucho. Hay un tema de autocontención del presidente. El presidente en Costa Rica tiene mucho poder, por lo menos para hacer este tipo de daño. Entonces, creo que hemos subestimado históricamente cuánto es autocontención del presidente, que trata de guardar las formas, que trata de respetar que hay un cierto balance del poder, y no es tanto esta lógica de, bueno, metámosle un montón de procesos legales para que no pueda usar del poder, no.
En realidad hay muchas maneras de abusar del poder aunque les pongas trabas. Pero bueno, eso tal vez es una digresión un poco larga, pero creo que es importante en el contexto de ustedes y las preocupaciones que probablemente todos ustedes tienen de no imaginarse, bueno, cambiemos esta ley o este mecanismo y eso lo va a arreglar todo, sino que hay un tema más de respuesta a la sociedad civil de no, esto no lo vamos a tolerar. A veces el mensaje de cambiar algunos de los procesos de normamiento puede funcionar, pero yo tal vez soy más escéptico de que si se queda como solo en la formalidad, sino que tiene que ser esa presión constante y el gran problema que veo yo es que no se ve fuerte. O sea, les voy a dar un ejemplo, el hospital de Cartago. Pero entonces el hospital de Cartago lo cancelan, ha sido, digamos, universal la reacción. O sea, sale el colegio de ingenieros y dice, hey, ustedes están equivocados. Sale la CETEN y dice, ustedes están equivocados. Salieron todos los entes técnicos habidos por haber diciendo, hey, esta decisión de suspender el hospital de Cartago es un error. Y uno no ve reacción de la comunidad de Cartago. Así como una reacción real, digamos. Yo hubiera imaginado Cartago paralizando Chomogo, paralizando medio país hasta que les hagan el hospital, y no ocurre eso. ¿Qué está pasando a nivel de la sociedad? Y yo soy transparente con ustedes, yo sé que son un sindicato y todo, yo no soy particularmente hostil al rol del sector privado, ya me oyeron más temprano, tampoco tenía ningún interés en privatizar, pero una tercerización ordenada después de implementar el EVP, donde uno haga una buena valoración costo-beneficio de, bueno, estos son mis verdaderos costos como caja, usted, sector privado, me puede ayudar a bajarlos un poco, pum, 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 pum. Toda esa parte me parece bien. También el tema de alianza con sector privado innovador. De una u otra manera, probablemente el rol del sector privado hubiera crecido en mi periodo como presidente ejecutivo. Entonces es como difícil entender un discurso de, es que querían privatizar más bien esta cosa tan torpe, me parece que lo que va a causar que no se va a mover absolutamente nada del sector privado y más bien van a generar más desconfianza en la relación caja-sector privado. Entonces la respuesta tendría que ir por otro lado, que me imagino que ya algunos de ustedes le intuyen, no es tanto como un proceso de privatización de los procesos propios de la caja, sino más bien un proceso de la demanda de la gente que ve sus demandas insatisfechas por la caja y es expulsada hacia el sector privado. Entonces sube la demanda por el sector privado. Ahí el problema es que el sector privado no está ocioso. Ustedes van a los hospitales privados o consultan a los especialistas en el sector privado y no es como que les falte tanto trabajo. Y entonces ahí me llama la atención exactamente quién se supone que se beneficia de esto. Tengo mis teorías, pero todo esto, toda esta discusión de, bueno, es que va a haber más medicina privada atendiendo a toda la gente que no pudo ir a la caja, me parece más un efecto colateral, esa es mi impresión, un efecto colateral del verdadero objetivo de todas estas locuras, que el verdadero objetivo es el saneamiento fiscal a toda costa. Y eso les va a sonar raro de entrada, pero evidentemente, si el ministro de Hacienda tiene un requerimiento legal de bajar del 60% de deuda pública, reconocerle a la caja que tiene 7-8% de deuda pública, lo tira muy arriba de 60%. Entonces, para él, por eso es que ustedes han visto que él hace cosas que se ven raras de entrada. Aceptar este préstamo de $1.000 millones y le tengo que dar el 40% a la caja, yo prefiero no tener el préstamo. Y no se queda como desde cuando un ministro de Hacienda rechaza un préstamo. Pero claro, un préstamo a estas alturas de $1.000 millones es un préstamo que le representa un porcentaje súper pequeñito del PIB. En cambio, aceptar que le debe a la caja, porque de alguna manera aceptar ese trato implica aceptar que le debe a la caja, le genera una deuda monumental. Entonces él está jugando con eso. Mientras más pueda posponer de conocer que le debe dinero a la caja, más fácil se le hace su gestión de la deuda, digamos, sí que sí está reconocida. Entonces, digamos, ese es el primer punto, pero hay un segundo punto. Cuando él cancela, pero lo voy a decir diferente, cuando la junta directiva de la caja cancela en los hospitales y el plan de inversiones, ¿de dónde se iba a financiar ese plan de inversiones? Por ejemplo, Cartago, que va a costar 350 millones de dólares, hay un fondo, hay una reserva, yo se lo mostré ahora. Esa reserva, ¿dónde está?
no está en cuenta del Banco Nacional, ahí no está invertida en bonos del Tesoro de Hacienda. Entonces, básicamente, toda esa reserva en este momento está fondeando al Ministerio de Hacienda. Tal vez para los que no han estado en ese mundo es difícil dimensionar cuán importante es ese ejercicio de fondeo. O sea, un ministro de Hacienda vive día y noche pensando de dónde se fondea. O sea, es la obsesión, es el alfa y omega de ser ministro de Hacienda. Entonces, ese proceso de fondearse, ustedes lo pueden haber visto más público cuando hubo todo el pleito de Eurobono, que los diputados de oposición dijeron, te vamos a dar 3.000 millones de dólares de Eurobono, y el gobierno se empeñó en que tenían que ser 6.000 millones de dólares, y finalmente la negociación fue 5.000 millones de dólares de Eurobono. Entonces vean ustedes, para decirlo como la masacre política que fue aquello por 2.000 millones de dólares en Eurobono. Entonces ahora pónganse a pensar, si fue tan importante conseguir 2.000 millones de dólares para los eurobonos, cuán importante ha sido ello, que el nivel de parálisis que le han hecho a la caja generó flujo libre de 2.000 millones de dólares solo en un año. Pero, o sea, lo que les acabo de contar, 800 billones en el SEM y 200 billones en el IVM, un billón, pero 800.000 millones de colones en el SEM, 200.000 millones de colones en el IVM, usted lo suma, son 2.000 millones de dólares. Entonces, imagínense la felicidad para el ministro Acosta en Hacienda de decir, ahí tengo 2.000 millones de fondeo, básicamente yo sin mover un dedo. Entonces, paralizan todo en la caja y a la caja lenta tanto dinero, fondeo gratis para Hacienda, fondeo cautivo. Pero no es gratis, pero es cautivo. Se le hace muy fácil a Hacienda fondearse. Ven, entonces, yo sé que puede parecer raro para todos ustedes como que esto sea más importante que el otro, pero ha sido mi conclusión. Tal vez a mí me ayuda haber trabajado 3 años en Hacienda y eso me ayuda como a saber cómo andan girando las maquinitas en la cabeza de la gente de Hacienda. Yo creo que es eso, que han estado dispuestos a sacrificar la educación, a sacrificar la seguridad, a sacrificar la salud, con tal de sanear las finanzas al costo que sea. Yo estoy de acuerdo que había que sanear las finanzas un poquito. Don Nogui, para mí tiene un problema mental, ¿verdad? Y debe ser una persona obsesiva compulsiva con el ahorro, ¿verdad? Y todas las gráficas que usted nos ha presentado dicen lo mismo, pero yo ya estoy preocupado. O sea, las proyecciones que se tenían en Hacienda, ¿verdad? El fin último de la ley del 2018, las finanzas públicas y después del empleo público, era llegar al 60% de la relación deuda-PIB, ¿verdad? Y ya se logró. O sea, ayer, el 12 de marzo, Monumental presenta que llegaron al 58.4. ¿Usted cree que esto lo vaya a detener? Yo tengo la impresión de que el plan original de ellos era lograr quedar debajo de 60 durante el 2023. ¿Por qué? Porque si quedabas debajo de 60 en el 23, en el 24 podían hacer ya una propuesta fiscal mucho más holgada, ¿verdad? Y entonces ahí eso les iba a permitir hacer mucho más gasto en el 25. Y el 25 es el año preelectoral. Tengo la Claro. impresión que la apuesta no salió. Y esta es una hipótesis que no salió porque no vieron que recortaron mucho el gasto, pues también iban a bajar los ingresos. Y esa parte fue donde se les descuadró y lo noto mucho porque ellos cerraron en 61.1 el año pasado. Y si hubieran tenido los mismos ingresos que el 2022, hubieran cerrado en 59.9. Bueno, entonces ahí es donde uno dice, creo que a alguien se le olvidó los ingresos. Y esa es la sensación que yo he tenido. Pero bueno, es una discusión que, bueno, igual ellos, yo me imagino que van a soltar la palabra de una u otra forma, porque no, a ver, ustedes me van a decir, los veo como gente súper preocupada por cumplir con las normas y las leyes, y a ver cuántos de ustedes tienen esa impresión. Yo no las tengo muy fuerte, pero la sensación que me da es que cuando se vean contra la pared, igual abrirán la llave del tubo y lo desordenado que tenga que ser. Y eso es lo que a mí me angustia, porque entonces, si viene un siguiente gobierno, no va a encontrar las cosas tan ordenadas, sino que va a haber un desorden por todos lados, digamos, una restricción extrema al principio y una soltada de tubo extrema después.
Pero bueno, yo espero que ese escenario no se cumpla, o que la familia, o que no sé quién tenga que parar esto, lo pueda parar, pero miren que sí, yo estoy angustiado con eso, que el daño va a ser por los dos lados, que al final no se van a recibir las finanzas tan. Pero bueno, esa ya es una, o de repente sí, no sé, tal vez son tan obsesivos con el ahorro que ahorrarán hasta el último día y el siguiente gobierno le va a tener que decir gracias, pero qué lástima que no arreglaste la gotera del techo, ya, porque ahora tengo todo el techo derrumbado. Bueno, y tengo que tratar en volver a poner todo el techo cuando vos pudiste haber gastado en tapar una gotera. Y esa es como la metáfora que yo uso con este nivel de recortes fiscales. Entonces, como en vez de gastar 100 pesos para tapar la gotera, vamos a terminar gastando 1 millón de pesos en hacer todo el techo de nuevo. Y la doctora pregunta sobre esta situación que ha presentado la Caja con respecto a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en donde el salario ya sabíamos que era menor, pero muchos que entran nuevos en la Caja entran ya con un salario muchísimo menor a los compañeros que ingresaron después de la ley. Ellos que ingresan después tienen un salario menor. Entonces, realmente les eliminan inclusive la posibilidad de pasarse voluntariamente al salario global. Entonces, esto tiene una repercusión. Quisiera ella escuchar su opinión al respecto. ¿Qué podemos esperar de las pensiones de 10 a 20 años? ¿Cuál sería la recomendación financiera que usted nos puede dar a nosotros como profesionales si quiebra el régimen? Y muy rápido, tal vez con el tema del empleo público, ha sido muy desafortunada esa implementación, porque vamos a ver, una cosa es implementar un salario global y otra cosa es cómo lo implementa. A mí me ha parecido muy extraño cómo lo implementó la ley de empleo público, porque por ejemplo, si ustedes ven la experiencia de la Contraloría o la experiencia del Banco Central o de los bancos nacionales comerciales, del Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica, pues uno ve que esa migración fue muy diferente. Fue básicamente, tengo esta curva de profesionales que empiezan con un salario, digamos, con base más plus y un grupo de profesionales que van a entrar o técnicos, o lo que sea, ¿verdad? Tiendo a decir profesionales, pero en realidad me refiero a cualquier persona que ingrese al empleo público. Bueno, entonces, cuando vos ves esa curva, casi siempre, técnicamente lo que se buscaba era un punto de quiebre más o menos alrededor de los 12 o 13 años. ¿Qué significa eso? Que se ofrecía un salario global que fuera atractivo para toda persona que tuviera menos de 12 años de experiencia. Y típicamente a los que tenían más se les permitía seguir en el sistema viejo. Ese fue el proceso de migración en todas las anteriores instituciones. A mí se me ha hecho súper extraño el modelo que se implementó con la ley de empleo público. Yo no sé, parece haberse sostenido, tal vez por haber sido un cambio legal, pero a veces los cambios legales pueden ser torpes. Pero en este caso, este estilo de, bueno, va a poner salarios globales y congelar todos los que están arriba. Y en algunos casos se puso un salario global muy bajo y en otros casos más bien se puso un salario global muy alto. Pero ven qué interesante, en esa ley también se prohibió al que tiene un salario base más plus y más bajo que el global, también se les prohíbe pasarse al global. Entonces uno ve una visión terriblemente fiscalista en este modelo que además se cruzó con un fenómeno que tal vez no se previó en el momento, pero lo que ocurrió que como tuvimos la pandemia y tuvimos la inflación causada en parte por la pandemia y por la guerra de Ucrania, pues los salarios globales, pero los salarios históricos están muy por debajo de donde debían estar. Digamos, solo yo había hecho los cálculos para el gremio de los maestros y solamente ¿cómo se llama? Solamente en los 5 años del 2018 al 2022 habían perdido entre 16 y 28% de su poder adquisitivo, dependiendo de cómo lo midieran. Pero entonces ahí es donde uno decía, suave, es que hicimos una migración a un nuevo modelo en un contexto un poco anómalo, ¿verdad? De congelamiento salarial, de rezago de los salarios, le hicimos la transición muy brusca. Entonces, creo que faltó mucha prudencia y sabiduría en la forma de implementarlo. ¿Cómo cambiar eso ahora? No sé, porque como les digo, yo ya tenía tan claro este problema que hasta había pedido la cita y fui
y hablé con la ministra Laura Fernández y con el director del Servicio Civil, que creo que es de apellido Chan o algo así. Y entonces, bueno, hablé con ellos y les expliqué, "Vean, estoy preocupado porque me va a pasar esto, esto y esto. Necesito que armemos en conjunto un modelo, todo lo que les acabo de decir, un modelo bifurcado con la capacidad de tener al personal, con esto, con lo otro, porque claro, yo lo que sí les digo, y se los he dicho a todos los que me han preguntado, es yo no apostaría por volver al viejo modelo, digamos, por volver a pluses, más anualidades y más todo eso, ¿no? La visión que hay que tener es, bueno, teníamos pocas escalas salariales, pero teníamos pluses y anualidades. Ahora migramos a salario global, pero entonces si estamos en salario global, nuestras gradas salariales tienen que ser mucho más. Eso va a implicar, por ejemplo, que la gente recurrentemente tendrá que concursar para ir subiendo en la grada. Puede dar más pereza, tal vez a nivel de profesional, más incertidumbre de, mira, antes yo hubiera subido de salario automáticamente, ahora para subir de salario, cada 5 años tengo que concursar para la categoría superior. O sea, va a ser un modelo de crecimiento profesional diferente, pero tiene que existir. No puede ser nada más que lo digamos a la gente, usted quédese en su grada para siempre y con el mismo salario para siempre. O sea, eso es lo que no estuvo bien. O sea, si lo tuviera que decir muy sucinto, lo que no es lógico es si cambiaste tantísimo el modelo de remuneración, no debiste haber dejado igual el modelo de gradas salariales, de categorías de puestos. O sea, las dos cosas debieron haber cambiado, donde dejaron las mismas categorías y cambiaron mucho el modelo de remuneración, se activan todos estos vicios que todos ustedes están percibiendo. Bueno, entonces, mi recomendación sería trabajarlo más por el lado de las gradas salariales. Hay salvedades y está la parte que yo no sé cómo se arregla. Por lo menos en el caso de los maestros, yo empecé haciendo esa propuesta, pero después cuando estudié detalladamente el caso de ellos, resulta que hay un montón de categorías de puestos que más bien están al bebé, que el salario global está arriba de la mayoría de la gente con salario viejo. Entonces depende mucho, creo que la caja no, que la caja no es el caso de que el salario viejo está más alto que el global, pero ven, entonces también como que hay que sentarse a hacer un trabajo muy fino en ese tipo de temas. Y luego de Muchas, pensiones, Dino, yo lo único que le puedo decir es con sensatez, con una gestión adecuada de las reformas que ya estaban planeadas y algunas sobre las cuales hay mucho consenso técnico, por lo menos yo sé que en la FUPEN están muy claros en por dónde hay que ir, y gente como Jaime Barrante está muy claro por dónde hay que ir. En este entorno en que estamos, el pobre Jaime, la gente de FUPEN, seguramente no sabe ni para dónde agarrar. Y no he hablado con Jaime hace mucho, pero estoy seguro que él debe estar así como en modo que no me llueva, ¿verdad? Pero mi propuesta sería básicamente dejarlo seguir caminando por donde iban. Yo siento que íbamos muy, muy, muy encaminados. Más bien, creo que hemos tenido suerte. Este gobierno por ahora no le ha puesto mucho cuidado a las pensiones. Más bien yo tiemblo si en algún momento se acuerdan que las pensiones existen y deciden que las van a usar como algún elemento, no sé, de polarización política o algo así. Pero bueno, hasta ahora yo los he visto como que no le entran mucho a ese tema. pregunta que si usted fuera presidente de la República, ¿cuáles medidas a corto plazo realizaría de forma inmediata el PIDE 5? Pero creo que a manera de resumen serían cuáles medidas a corto plazo y cuáles a largo plazo realizaría usted. Pero Lo que la parte de copago puntualmente sí la analizamos, pero muy diferente a como ha trascendido, pero no la llevé a la Junta Directiva. O sea, yo estaba armando un plan de trabajo y como les comenté, yo estaba muy enfocado en el IRP para conocer los costos reales internos de la caja. Una vez que tienen los costos reales internos de la caja, había una serie de decisiones que iban en consecuencia. Por ejemplo, una de las ideas era crear lo que llamábamos la factura ciudadana. Ese nombre en realidad es de Gustavo Picado, no es mío, pero me gustó, que es básicamente comunicar, mire, usted usó el Levi's y eso cuesta 40.000 colones. Y nada más, no tiene que pagar nada, pero esta es su factura, esto fue lo que usted usó. Usted recibe estos medicamentos y estos medicamentos cuestan 25.000 colones. Y así sucesivamente ir generando como esa reportería al usuario para que el usuario sea más consciente de lo que la caja le está dando. Entonces ese era un punto con el EVP. Segundo punto,
Un ERP bueno permitía más tercerización en la medida en que la tercerización beneficiara a la capa. La que es lo que a mí siempre me da miedo, una tercerización sin buena información se presta para muchas cosas. Pero bueno, yo decía, una vez con el ERP bien planteado, será más fácil tercerizar algunas cosas si es que vale la pena tercerizar. Yo igual tengo algunas dudas de ciertos tipos de tercerización porque a mí, que lo digo con toda franqueza, a mí me incomoda un poco un mundo donde los especialistas médicos tienen muchísima seguridad laboral y los misceláneos y los guardas de seguridad no. Bueno, entonces a mí me tiene un poco incómodo que de facto la tercerización parece haber acentuado ciertas desigualdades que tenemos en el país. Bueno, pero bueno, esa es una discusión que da para 3 horas más, entonces dejémosla ahí. Y el otro punto era el de copago, pero yo visualizaba, porque yo lo tengo en mis propuestas, pero mi copago en la cabeza, porque no lo detallé, era más parecido como el copago francés, que es un copago más orientado, más simbólico, pero que está orientado a disuadir del abuso del uso de los servicios de la caja. Pero esta idea del copago que se planteó es un copago más parecido al de un servicio privado, ¿verdad? Que tiene más que ver con la creación de redes de médicas que aceptan los precios de esa aseguradora y a partir de ahí se negocia el copago y es lo que va a pagar la aseguradora, ¿verdad? Se trajeron una versión de copago a un modelo en el que realmente no encaja y por eso es que lo he cuestionado. Mi copago era otra cosa, completamente se parece más en espíritu a las otras ideas que estaba comentando, como la factura ciudadana, más como un intento de hacer ver a la gente que su uso de los servicios de la caja tiene un costo, no tanto como hacerlos pagar de verdad por el costo de esos servicios. Bien, entonces, hay algunas sutilezas conceptuales ahí, pero desafortunadamente tienen el mismo nombre. El copago como el que se propuso, nunca ni siquiera me lo soñé. ¿Cuáles medidas tendría usted como presidente a corto Así es. plazo, pero presidente general de la República? Creo que, a ver, eso es como más como lista del niño, ¿verdad? Pero primera medida, recuerden siempre, el Estado tiene que tener el monopolio de la violencia. Entonces, no es posible que haya otros grupos cometiendo actos violentos en el país. O sea, la raíz del Estado es tener el monopolio de la violencia. Antes que la casa, o antes que educación, o antes que cualquier cosa, tiene que asegurarse que la gente esté segura. Entonces, si no tenés eso, tenés un problema. Entonces, tenés tierras de nadie. Y casi siempre esas tierras de nadie van a ser para las personas más vulnerables. Entonces, la recuperación de la seguridad del país sería bastante importante y ahí es donde hay toda una serie de problemas. Tenemos 13.000 policías, deberíamos tener mínimo 18.000. Dos, en ese mismo punto hay que tener demasiado cuidado con los cantos de sirena de estados de excepción. ¿Verdad? Una vez que entras en un estado de excepción, nunca salir de él. Entonces creo que sería muy importante que un modelo de recuperación de la seguridad tenga mucho el enfoque de más recursos, mucho trabajo de inteligencia, posiblemente tener una fuerza de tarea especial para la recuperación de las comunidades, pero que todos esos esfuerzos policiales y de recursos policiales y de trabajo conjunto con el OIJ, con la Fiscalía, no signifiquen en ningún momento una suspensión de la garantía de la población. Porque cuando entras en eso, cuesta mucho salir. Entonces yo sí quiero como subrayar mucho que hay un doble juego a veces de hablar de estados de excepción, no sé, pero acaso has trabajado la parte policial bien, le estás dando recursos a la policía o a la OIJ, lo que le estás dando, entonces ¿por qué estás hablando de un estado de excepción? Entonces tengan mucho cuidado con ese doble juego. Dos, recuperación de la educación. El apagón educativo ha sido catastrófico y estamos violando de la manera más descarada la disposición constitucional, ¿verdad? Hay una disposición constitucional de 8 puntos del PIB para educación y más bien desde el 2015 a hoy solo hemos ido reduciendo y reduciendo. El último número que vi era que íbamos por 5.3 de 8. Entonces vean cuán lejos estamos de la meta. Y además del tema de recursos puros y duros, para que también
tenemos que hablar de becas y de apoyos en infraestructura y de todos los retos que vienen a nivel de inteligencias artificiales y cómo los chicos nuestros van a saber lidiar con ese mundo. Además de ese tema, también habría que, y este es un tema que los maestros tienen como que de alguna manera asumir, digamos, nos hemos rezagado en nuestro PISA, no estamos avanzando, tenemos que hablar de eso, cómo damos un salto cualitativo en la educación, de lo que yo he podido estudiar. Uno de los países que ha dado el salto más impresionante fue Polonia. Entonces yo siento que deberíamos estudiar qué hizo bien Polonia y ver qué tanto se aplica a nuestra realidad. Uno de los temas muy puntuales que he podido entresacar de esa experiencia de Polonia es la posibilidad de introducir un esquema de mentoría en el Ministerio de Educación, que hoy no existe. Y yo lo hablé con la doctora Isabel Gomán, del Estado de la Educación, y ella me dijo que sí, que por ahí va la cosa, que ese es como uno de los caminos más obvios para hacer un gran brinco en calidad de educación. Entonces, como ven, no es solo dar recursos, sino decir, miren, usted como educador, en su experiencia educador, que quiere mejorar como educador, ¿qué medios le vamos a dar para que lo haga? Que no sea llenar 800.000 formularios. Que no sé si ustedes han hablado con maestros, pero eso es lo que se quejan todo el día. Le ponen a llenar 800.000 formularios y nadie los ayuda a ser mejores maestros. Entonces pareciera que por ahí hay una beta importante de trabajo. Luego, entonces, ahí tenés seguridad, tenés educación. Tenemos que retomar el tema de la protección social en Costa Rica, cerrar las brechas de salud, evidentemente empezando por salud primaria, pero también trabajando todo lo demás. Entonces ahí es como el punto que va amarrando también a si nos devolvemos a seguridad y estamos hablando de represión policial, pues bueno, que vas a reprimir a ese montón de muchachos, pero ese montón de muchachos no tienen oportunidades. Entonces tenés que decirle, no, mira, estoy trabajando en educación, estoy trabajando en salud, usted va a empezar a vivir más en una comunidad más sana, más próspera. Eso es como esos tres grandes temas, pero después viene, por ejemplo, reactivación económica. Entonces, para mí es evidente que esta locura, el dúo dinámico del Banco Central y Hacienda, esencialmente destruyendo el tejido productivo del país, hay que pararlo. O sea, desde el día uno hay que decir cambio de chip por todos lados. Y entonces, de hecho, ahí tenemos un problema que va muy ligado a una de las preguntas que ustedes me hicieron más temprano, que era, hey, ¿por qué no hacemos más independiente el presidente ejecutivo de la Caja? Sí, bien, pero vean qué interesante, el presidente ejecutivo del Banco Central es en teoría independiente y le va, digamos, al siguiente presidente le va a tocar convivir un año con ese presidente del Banco Central. Entonces el presidente nuevo va a entrar con un sentido de urgencia de levantar la economía, pero tiene un Banco Central que viene de atrás y no lo va a ayudar. O tal vez sí, pero digamos, va a haber que hacer todo un trabajo de persuasión mucho más pesado que si simplemente entra el presidente de la República y cambia al presidente del Banco Central. Entonces, claro, si el presidente del Banco Central se dedica a sabotear los proyectos económicos del nuevo presidente de la República, nadie lo va a entender. Digamos, ¿quién en la calle va a entender? El presidente de la República no puede obligar al presidente del Banco Central, ¿se dan cuenta? O sea, ahí es donde es delicado este tema de crear tantísima independencia de ciertos actores políticos. A veces funciona, a veces no. Y luego, bueno, obviamente hay que hacer mucho trabajo más fino en la parte de infraestructura. ¿Y qué es lo que queremos a nivel de infraestructura? ¿Qué necesitamos a nivel de infraestructura? Reitero, bueno, obviamente ya en los otros dos temas hablé en educación, infraestructura educativa, en salud, infraestructura hospitalaria y de atención primaria. Pero entonces ya hablamos de infraestructura más bien vial, pero lo que yo he dicho muchas veces es parte del problema que tenemos a nivel de infraestructura vial es que no tenemos buena planificación territorial, ¿verdad? Y eso está como un poco antes de la infraestructura vial y del transporte público, ¿verdad? Y entonces tenés que empezar por hacer ese tipo de modificación de la parte territorial para ya después ir viendo qué haces a nivel de infraestructura vial y de transporte público. Pero bueno, como les digo, eso
Eso es como un esbozo de por dónde van las prioridades. Algunos de ustedes tal vez me resentirán que por qué no hablo de cultura o de deporte o de, no sé, otros temas que yo sé que son súper importantes, pero me temo que las urgencias, las brechas del país y mi propia formación o deformación como economista me tienden a llevar a priorizar esos temas. Muchas gracias, que pasen muy bien, gracias por el espacio. Hasta luego.